Bueno, buen día a todos. Yo soy Eugenia, soy la que me estuve comunicando con ustedes todos estos días. Les presento las charlas de hoy, que son adicciones en pandemia y lo del ayuno intermitente, si es para todos. La de adicciones en pandemia va a estar dada por Mariela Cereceda. Ella es tiene la diplomatura de consejeros en adicciones y profesora docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, coordinadora terapéutica de identidad del programa Minnesota. Es una asociación civil para el tratamiento de adicciones y patologías asociadas, coach de la Fundación Métodos en Adicciones, coordinadora terapéutica de la Fundación Regreso a Mí, especializada en educación emocional, desarrollo personal y abordaje de adicciones. Luego está el equipo de Vivir Livianos, que está integrado por la licenciada Liliana Quitay. Ella es licenciada en psicología, es especialista en obesidad y trainer en PNL. También es especialista en cesación tabáquica. También está la licenciada Marta Quitay, que también es licenciada en psicología, es especialista en obesidad y en pacientes graves. La tercera persona es la doctora Estrella Menéndez. Ella es médica, es nutricionista en la Universidad de Buenos Aires, especialista también en diabetes y obesidad. Ha hecho cursos de nutrigenómica, nutrigénica y medicina del estilo de vida. Y la cuarta integrante es Fernanda Vidal, que es profesora en educación física y se especializa también en educación en actividades físicas para personas con sobrepeso. Bueno, dicho todo esto, le doy la palabra a Mariela, que es la que primero va a empezar a darnos su charla. Mariela, cuando quieras. Bueno, buenos días para todos y todas. Primero quiero agradecer la oportunidad de poder traer un poco de nuestro saber para compartirlo y que podamos hablar del tema de las adicciones que afecta a la sociedad en su conjunto, que afecta a la persona que lo padece, pero también a la familia, que toda la familia se ve afectada, como cualquier familia que se ve afectada por una condición crónica, progresiva y mortal. Yo tengo preparada hoy unas pantallas para que vayamos, para poder exponerles y los invito al final de la exposición a que puedan hacer preguntas, o sea, vayan tomando notas si hay algo que quieran consultar y los últimos minutos de la exposición los vamos a dejar para un pequeño debate. Bien. Bueno, cuando hablamos de adicciones, nosotros pensamos que es necesario poner un poco de entendimiento acerca de cómo funciona la enfermedad, ¿no? Hay muchos abordajes que van directamente al origen o a la causa de la enfermedad. Nosotros pensamos que es necesario, como cuando una casa se está quemando, una casa que está en llamas, lo más importante es primero apagar el fuego y después sí buscar el origen de este fuego, porque si no la casa se quema. Cuando nosotros nos dedicamos al tratamiento de las adicciones, para nosotros es muy importante poner el foco en cuáles son los patrones de conducta que favorecen la aparición de la enfermedad de la adicción, porque no solo está el comportamiento de la persona que está afectada, sino la sociedad en su conjunto también tiene, y la familia tiene patrones de conducta que favorecen la progresión de esta enfermedad.
Cuando yo les muestro acá esta primera pantalla, ¿no? Esto grafica lo que sería una mancha en la pared. Imaginemos que en nuestra casa encontramos una mancha en la pared. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se busca una solución inmediata que puede ser que funcione durante un tiempo, pero que no termina de ser una solución significativa. Por ejemplo, una mancha en la pared, podemos limpiarla con lavandina, podemos limpiarla con Cif, podemos poner un cuadro para taparla, podemos darle una manito de pintura, pero no va a ser una solución definitiva. ¿Por qué? Porque este problema de humedad, que es lo que significa este dibujo, ¿no? Una mancha de humedad, tiene su raíz en algo que está dentro de la parte interna de esa pared, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adicción, pensamos que las familias, incluso la persona que se ve afectada, busca pequeñas soluciones que sirven durante un tiempo. Evitar, no sé, hacer sustituciones. Cuando aparece en un adolescente, por lo general se piensa que el problema son las influencias, los amigos, castigos, prohibiciones, encierros. Intentar consumir solo a la noche o solo a la mañana, buscar soluciones que durante un tiempo son efectivas, pero que no determinan la solución del problema. Cuando hablamos de adicción también hablamos de lo que no se habla, de lo no dicho. Eh, ¿Qué es lo que favorece la aparición de la enfermedad? Bueno, la disfuncionalidad familiar, que cuando hablamos de disfuncionalidad no hablamos de una familia que está bien o que está mal, sino simplemente una familia que en ciertas áreas no funciona, ¿no? Donde se habla de muchas cosas pero no se habla de lo importante, donde hay dificultades para la puesta de límites, donde los roles suelen ser roles muy rígidos, donde hay tal vez algunos miembros de la familia que están ausentes y otro que puede estar presente en demasía, ¿no? Que puede haber sobreprotección. O sea, hay una predisposición emocional para la aparición de esta enfermedad, que vamos a ver por qué decimos enfermedad, que puede ser, ¿no?, la incapacidad de manejar o el desconocimiento de cómo manejar las emociones en la persona. Las personas se suelen ver desbordadas. El manejo de las emociones también es algo que se va aprendiendo en el hogar, y nosotros sabemos que por lo general la tendencia es a ocultar ciertas emociones, a no manifestarlas. Entonces, entendemos que un 70% del aprendizaje que recibe un niño viene de lo actuado y no de lo dicho, ¿no? Por lo general podemos tener un discurso a la hora de querer transmitir un conocimiento a nuestros hijos o una manera de vivir que puede ser muy funcional, pero lo que actuamos es muy diferente. Podemos decirle a nuestros hijos que confíen en nosotros y que hablen de todo lo que les pasa, pero a su vez nosotros ocultamos gran parte de nuestras emociones. Cosas que son obvias, que las personas aprenden de verlo, ¿no? Que se habla de muchas cosas, pero no de lo importante. Tenemos también dobles discursos a la hora de mostrarles nuestra aprobación a nuestros hijos, ¿no? Podemos decirle que está muy bien el trabajo que hicieron para su colegio y que nos sentimos muy orgullosos, y por otro lado decirles que los vamos a ayudar para que les quede mejor. La persona va sacando conclusiones y va formando creencias, algunas de estas disfuncionales, que le generan conflictos consigo mismos, ¿no?
y que favorecen la aparición de la adicción. Si a esto le sumamos que la adolescencia es un momento muy difícil, vamos a ver ahora por qué hablamos de adicción, ¿no? Decimos ¿por qué decimos que la adicción es una enfermedad primaria? Decimos que es primaria porque no es consecuencia de ninguna otra, no es que por padecer cualquier otra patología va a aparecer la enfermedad de la adicción. Sí son factores que pueden favorecer la aparición, porque puede padecerla cualquier persona, no importa su edad, no importa en qué la enfermedad de la adicción se puede manifestar en cualquier momento de la vida. No importa su condición social, no importa su etnia, no importa el género, y porque hay que tratarla de manera primaria. O sea, si existe una patología dual, si hay, además de la adicción, otra patología, así como cualquier patología es necesaria atenderla de manera primaria, lo mismo sucede con la enfermedad de la adicción. Decimos que es una enfermedad y la Organización Mundial de la Salud también lo reconoce como enfermedad. Hay distintos criterios, ¿no? En la psiquiatría se dice que es un trastorno. Dice que es la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación. Podemos decir también que podemos hablar de consumo problemático. Es lo mismo, nosotros vamos a hablar de estas características que tiene, ¿no? ¿Por qué decimos que es una enfermedad? Porque es una incapacidad involuntaria. O sea, la persona no elige destruirse, la persona no elige lastimarse, es algo que le sucede. Es una condición en la que los recursos propios no son suficientes. Muchas veces no se aconseja a la persona que está sufriendo que utilice su voluntad. Y la voluntad no es un recurso suficiente. Nosotros siempre hablamos de la buena voluntad. La buena voluntad se refiere a que además de la voluntad que no ha sido suficiente para poder detener este comportamiento, que no vamos a decir que es bueno o malo, sino que está generando un daño a la persona que la está lastimando, necesita ayuda para poder detenerla. Eso sería buena voluntad, ¿no? Porque la palabra voluntad lo que genera en la persona es un gran desaliento. Muchas veces le dicen, no tenés voluntad, pero ¿cómo no parás? Tenés todo, tenés una familia, tenés un buen trabajo, sos hermosa, y sin embargo la persona no puede parar de lastimarse. Cuando hablamos de adicciones no nos referimos solo a dependencias químicas, que serían drogas legales o ilegales. Cuando hablamos de drogas también hablamos del alcohol, sino patrones de conducta que también lastiman, ¿no? Que pueden tener que ver con el juego, con las relaciones y con las actividades. O sea, en las comunidades de ayuda, de pasos, hablan de personas, lugares o cosas. Cuando decimos cosas, puede ser cualquier elemento de la naturaleza, puede ser cualquier actividad y puede ser cualquier lugar. Entonces, nosotros en vez de decir que lo que está mal es la droga, no nos metemos en ese campo, porque en realidad las drogas no están ni bien ni mal. Si pensamos que las drogas curan enfermedades, no podemos decir que las drogas están mal. Hay drogas que se utilizan para tratar muchas enfermedades. El tema es el uso que la persona hace de estas sustancias. Decimos que es una incapacidad involuntaria y como toda enfermedad tiene unos síntomas, tiene una progresión y tiene un pronóstico si no se trata. El síntoma es el consumo desmedido, ¿no? Este sería el síntoma, porque incluso vamos al tema de drogas legales. Si hablamos de alcohol, algunas personas manejan el uso de esta sustancia
sin que llegue a ser un problema en su vida. Entonces, no es que el alcohol sea el agente que enferma, sino que son las características de la persona combinadas con el contacto con el químico lo que disparan la enfermedad. El síntoma, como les decía, es el consumo dañino, ¿no? Que esto es lo primero que se ve, pero que no es la única característica que tiene esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene características físicas, características mentales, características emocionales y también espirituales. Y cuando me refiero a espiritualidad, no estoy hablando de religión, quiero dejar esto muy claro, ¿no? Sino que hablamos de espiritualidad teniendo en cuenta qué es lo que, perdón, es mi perrita, perdón, qué es lo que la persona pone en el medio de sus relaciones. Eh, Cuando hablamos de una progresión, decimos que esta progresión, la enfermedad tiene distintos estadios. O sea, no es lo mismo en un inicio que cuando la enfermedad ha avanzado. O sea, inicialmente la persona elige eh, qué sustancia quiere consumir, qué cantidad de esta sustancia o juego o actividad tiene pensado usar, cuál es el efecto que quiere lograr y puede decidir cuándo parar, cuándo detenerlo. Cuando la enfermedad progresa, que afecta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central de la persona se adapta a la presencia de estos químicos, ¿no? Tanto los químicos que ingiere como la química de su cuerpo al tener ante la repetición de una actividad. Entonces, lo que inicialmente, perdón, es un pedido de su cuerpo de tener un refuerzo positivo, o sea, voy a hacer algo para estar bien, termina siendo una necesidad física de determinada consumo o actividad para no estar mal. Esto sería la parte física, ¿no? El cuerpo va desarrollando tolerancia, las mismas cantidades no son suficientes para que pueda lograr ese efecto. Y cuando hablamos de un pronóstico, si no se trata, es que los pronósticos suelen ser, como es una enfermedad multifactorial que va afectando todas las áreas de la vida de la persona, ¿no? Porque cada vez va desarrollando una relación más íntima con su fuente de placer y todas sus actitudes y sus mecanismos de defensa defienden su fuente de placer, la persona suele terminar aislada y teniendo muchas consecuencias negativas en su vida, y nosotros decimos cárceles, hospitales o la muerte, o incluso puede pasar por todas estas instancias. Vamos a hablar un poco del proceso adictivo, ¿no? Acá tenemos un muchacho, nosotros lo solemos llamar Fede, a este muchacho, que cuando hablamos de cuáles son los motivos por los que una persona se acerca a su fuente de placer, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona empiece a consumir? Suelen haber muchos mitos con respecto al consumo de sustancias químicas, por ejemplo, ¿no? Se dice que la persona empieza a consumir porque estaba mal, porque está triste, porque lo hace para tapar sentimientos de convivencia que no están buenos. Muchas veces se inician las terapias pensando qué es lo que lo llevó a tener un contacto con el químico, cuando en realidad los motivos que hacen que una persona entre en contacto con un químico son neutros. Tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el estatus y tiene que ver con ser parte, o cualquiera de estas o todas, ¿no?
Digamos que en la vida de una persona tener contacto con el químico es algo que ha estado presente en todas las civilizaciones. Incluso se hacen excavaciones en las que se encuentran elementos que se utilizaban para tomar alcohol. La mayoría de los ritos tienen la presencia de algún químico. Entonces, ¿por qué se acerca a una persona? ¿Por qué tiene un contacto con el químico? Porque está ahí. Ser mayor de edad y tomar alcohol, tener una reunión social y tener acceso al alcohol, y porque es algo que está en la familia. Lo mismo puede suceder con las drogas que son ilegales, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tiene esta persona, contrariamente a lo que se cree también, ¿no? Que va a consumir y que se va a sentir mal? La persona cuando consume suele tener efectos que son muy agradables. Siente euforia, siente desinhibición, siente coraje y un aumento de su adrenalina. Pensemos en esta persona que tiene dificultades, que son algunas de las características, ¿no? Que favorecen la aparición de la enfermedad, una baja autoestima, una dificultad para sentirse parte de un grupo, ¿no? Unos estados emocionales que son extremos, explosiones emocionales ante la incapacidad de poder ponerle palabras a lo que le sucede. Entonces esta persona tiene un encuentro con este químico y el efecto que consigue es maravilloso. Lejos de lo que le dicen, la droga mata, si te drogas vas a tener muchos problemas. Esta persona dice, me dicen que la droga mata, pero yo me drogo y me siento mejor que nunca. Logro mirar a la persona que me gusta a la cara, me animo a bailar, me animo a ponerme una prenda que de otra manera no me hubiese animado a ponerme. Me animo a hacer cosas que la timidez y la vergüenza no me permiten, a partir de no ponerle palabras, no trabajarlo y no pedir ayuda. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Esta persona se va a sentir más placer, más confort y va a tener más motivos para seguir consumiendo, para seguir haciéndolo. Por más que el mensaje de la familia, de la sociedad, incluso el de los medios de comunicación, sea que tiene que dejar de consumir, va a seguir consumiéndolo, va a seguir haciéndolo. Hasta aquí no estamos hablando de enfermedad. Cuando se juntan estas características físicas del adicto, ¿no? Que tiene un sistema nervioso central que es diferente, incluso en una familia de varios que se crían con las mismas características, los mismos mensajes, el mismo padre, misma madre, 3 hermanos, uno es adicto y los otros no. ¿Qué es lo que va a determinar esto? Además de el resto de los factores, un sistema nervioso central que reacciona diferente ante la presencia del químico. Puede haber una predisposición genética, así como podemos tener un color de ojos, unas características especiales en nuestro cuerpo. También tenemos esta característica algunas personas en el sistema nervioso central. Inmediatamente este cuerpo va a sentir confort en vez de poder identificar el exceso de esta sustancia como algo que lo intoxica, que ante una persona que no tiene esta dificultad, un exceso de cualquier sustancia le produciría ganas de vomitar, sueño, y el impulso de detener el consumo. En el adicto, ¿no? Lo que genera es todo lo contrario, ¿no? Esa dosis inicial le pide más, siente que es él, siente mucho confort, no puede identificar como un daño la cantidad. Y este sistema desarrolla tolerancia y al poco tiempo esa pequeña cantidad ya no va a ser suficiente para lograr ese efecto. Entonces, una dosis no es suficiente, tampoco ninguna cantidad va a ser suficiente. Cada vez va a necesitar más sustancia para lograr el primer efecto. Ese primer efecto que quedó grabado en su cerebro como un evento significativo, como si hubiese tenido una lluvia de fuegos artificiales, queda grabado en su memoria. Estas primeras consecuencias
que aparecen cuando este muchachito ya probó una vez y empieza todos los fines de semana a consumir la misma sustancia, ¿no? Aumenta la frecuencia y este sistema nervioso se adaptó, le está pidiendo más cantidad, empieza a tener las primeras pequeñas consecuencias. Olvidos, llegadas tarde al trabajo, no importa si es un muchacho o es un adulto. Digo muchacho porque Fede representa a un muchacho, pero esto le puede pasar a cualquier edad. La persona que tiene este sistema que se empezó a adaptar, empieza a consumir más cantidad y aparecen estas pérdidas. Llega tarde al trabajo, empieza a tener una actitud, eh, actitudes que van en contra de sus principios, ¿no? Empieza a decir mentiras, por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? Bueno, no sé, pinché una goma, tuve un problema con el colectivo, no sé, mi hijo, alguien se enfermó de mi familia, porque ya empieza a defender su fuente de placer. Si la persona dice, no, yo llegué tarde porque tengo resaca, porque ayer consumí, esto significaría dejar expuesto su pequeño secreto y aparecería la posibilidad de ponerle un freno, el pedido de ayuda y la limitación de su fuente de placer. Entonces aparecen las primeras mentiras, pequeños robos, y cuando me refiero a robos es incluso autorrobos, empezar a usar un dinero que la persona tiene destinado para sus vacaciones, para la educación de sus hijos, para el pago de los servicios, empieza a destinarse a pagar su fuente de placer. Malestares físicos que también, ¿no? Empieza a adjudicárselos a otras cosas. No, bueno, me siento mal porque lo que comí estaba en mal estado, y no va a decir es que me excedí. El problema es que comí a la noche, el problema es que, no sé, me fue mal. Siempre va a adjudicar lo que le está pasando, delgadez, puede empezar a perder peso o puede empezar a ganar peso, y se lo va a adjudicar a otras causas. Todas sus actitudes van a defender su fuente de placer. Y las justificaciones. No, esto me pasa por esto. No, esto lo hice porque estoy triste. Esto lo hice porque me quedé solo. Esto lo hice porque me enojé con mi mamá, me enojé con mi papá, me enojé con mi familia, porque tengo problemas en el trabajo. Empieza a justificar. Lo más extraño de todo esto es que no solo una justificación externa, sino que también empieza a ser una automanipulación. La persona empieza a creer sus propias mentiras. ¿Qué es lo que sucede con esto? Por lo general funciona. O sea, lo que rodea a la persona afectada cree estas mentiras porque no tiene motivos para desconfiar de esta persona. O sea, va a creer que al hijo le va mal en el colegio porque los profesores le tienen bronca, y no va a pensar que dejó de estudiar porque está teniendo un problema con el consumo. Hacen generalizaciones. Bueno, todo el mundo consume, lo que es real, ¿no? Se minimiza, se exageran otras cosas, se externaliza, se generaliza, se niega la realidad. ¿Por qué? Porque la familia no tiene motivos para creer que hay un problema, y tampoco el adicto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Piensa que atajó un penal con el codo, que le salió bárbaro, que nadie se dio cuenta y no puede identificar que empezó a tener un problema. Por eso le digo que es una enfermedad de autoengaño. La persona dice, los demás exageran, yo no tengo problemas, no perdí nada. O sea, mi familia creyó lo que les dije, el trabajo no lo perdí porque dije una mentira y no lo perdí, en el colegio justifiqué la falta, falté a la fiesta de mis amigos, pero creyeron lo que les dije. Entonces, esta ilusión de grandiosidad que la va a acompañar al adicto durante toda su vida, es donde empieza a emerger.
soy un capo, soy recampeón, hago lo que quiero, me funciona y no tengo ninguna pérdida, me salió bárbaro. Empieza a subestimar al resto de las personas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque esta persona, para poder defender su fuente de placer, empezó a tener actitudes que van en contra de sus principios. Veámoslo, miente, engaña, roba a las personas más importantes de su vida. Suelen ser los que están alrededor de él. Empieza a fallarse a sí mismo, porque nosotros tenemos un solo sistema de creencias, un único sistema de creencias, que juzga al otro y también me juzga a mí. Entonces, si yo pienso que mentir, robar y lastimar a las personas que amo está mal para los demás, si yo rechazo cuando esto me lo hacen a mí, si yo lo vivo como un daño, de la misma manera me voy a juzgar a mí misma. En la medida que estos juicios hacia mí misma aparecen, se incrementa el consumo para aliviar el dolor que esto genera. Entonces acá es donde tenemos una mayor progresión. A mayor cantidad de consumo, también se incrementan las conductas autodestructivas y también aparecen lo que se llaman defectos de carácter. O sea, estas actitudes que primero fueron aisladas, de mentir, de robar, de desconsiderar, de abandonar, de poner deshonestidad en el medio de sus relaciones, terminan convirtiéndose en un carácter. Por eso lo llamamos defectos de carácter. O sea que no solo se incrementa el consumo, sino que también se desarrollan extrañas habilidades que defienden y sostienen este consumo. Y acá, cuando decimos más conductas autodestructivas, ya hablamos de esta persona que deja de compartir con su familia, que deja de estar en los cumpleaños, que cuando ya está de mal humor porque lo único que quiere es su espacio de intimidad para poder tener esta relación íntima con su objeto de placer, ¿no? Y estas conductas empiezan a ser vergonzantes, no quiere mostrarse, las empieza a ocultar porque interiormente sabe que está yendo en contra de sí mismo, ¿no? Pero no quiere que se sepa para poder continuar haciéndolo. Entonces acá es donde aparecen las pérdidas, lo que nosotros llamamos, lo otro eran pequeñas pérdidas, y acá aparecen pérdidas mayores. Hasta acá la persona perdía a su pareja, dejaba de tener vida social, perdía sus trabajos y siempre seguía justificando, bueno, no, mi pareja no era la adecuada, el trabajo no era el adecuado, estos amigos ya no me interesan, solo empieza a juntarse solo con aquellas personas con las que puede desarrollar esta actividad, con la que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es el árbol que no le permite ver el bosque, es lo que tapa todo el resto de sus actividades. Esta persona deja de hacer todas las cosas que le interesaban, abandona los deportes, abandona el arte, abandona todo aquello toda otra fuente de placer de su vida y termina reducido nada más que al objeto de su consumo. Hasta acá la familia y lo que lo rodea sigue comprando, porque así como hay un proceso adictivo en la persona que está afectada, también hay un proceso en la familia, ¿no? Sigue negando, desarrolla patrones de conducta que tienen que ver con el control, ambos, el adicto intenta controlar su consumo, a pesar de las pérdidas que está teniendo, cree la mentira de que la próxima vez va a poder hacer esto que le gusta tanto sin que esto genere una pérdida, que va a poder comenzar y detenerse cuando quiera y que no le va a generar una pérdida. Entonces empieza a desarrollar ilusión de control, ¿no? Esta ilusión de grandiosidad. Y de la misma manera la familia empieza a controlar cosas que no son significativas, a qué hora llega, si duerme, si no duerme, para evitar conectar con el dolor que le produce saber que la persona que ama no deja de lastimarse. Hay como una alianza, ¿no? El adicto intenta controlar su fuente de placer y la familia o el codependiente intenta controlar el comportamiento del adicto.
Acá es donde aparecen las pérdidas que ya son más visibles, ya son imposibles de tapar. Conductas hostiles, agresión, apatía, aislamiento, desinterés y un enojo constante. El enojo funciona en la enfermedad de adicción como un bloqueo emocional, a pesar de ser una emoción, ¿no? Si la persona está conectada con el enojo, siente cierto poder, siente algo, aparece la adrenalina y no tiene que conectar con otras emociones que son mucho más difíciles de transitar, como el dolor, como el autorrechazo, como la vergüenza, como la culpa. Y aparecen las pérdidas externas, pérdida de pareja, pérdida de familia, pérdida de trabajo, pérdida de la salud, pérdida de peso o aumento de peso, la pérdida de la libertad. Cuando llegamos a esta instancia del proceso adictivo, esta persona realmente está muy lastimada, no puede conectar con su propio dolor porque lo anestesia permanentemente con su fuente de placer. Esto pueden ser pantallas, relaciones, todo lo que le produzca placer. La ludopatía entra dentro de, de esta patología, ¿no? Entonces acá nosotros nos encontramos con lo siguiente. Esta persona, pensamos, cuando al ver la realidad y ver cómo está, qué es lo que le está sucediendo en su vida a partir de una tocada de fondo, ¿no? Se puede producir lo que se llama un despertar espiritual, que esta persona diga, bueno, estoy acá, estoy lastimado, vengo perdiendo todo lo que amo, mi cuerpo, mi salud, mi mente, me lastimé yo, lastimé a todas las personas que están alrededor, a todas las personas que me interesan, me rindo ante lo que me está sucediendo, levanto una banderita blanca de rendición, pido ayuda y estoy dispuesto a aceptar la ayuda, o los mismos motivos que lo pueden llevar a pedir ayuda son los que lo pueden llevar a seguir consumiendo, porque dice, ya perdí todo, perdí mi familia, perdí mi pareja, perdí mi trabajo, perdí la salud, le habla el desaliento y entonces con todos estos motivos se va a ir en busca de la próxima dosis para anestesiar su dolor. Por eso nosotros decimos que como si la persona vuelve al consumo, hay una línea imaginaria que se cruza donde ya no le van a ocurrir todas las la parte de arriba de este círculo no poco virtuoso que hemos puesto, sino que directamente al volver a consumir va directamente a las pérdidas, a mayor progresión, mayor consumo, mayores conductas autodestructivas y un incremento en los defectos de carácter. Acá es muy importante la función de los familiares, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay patrones de conducta de la familia. Cuando digo la familia puede ser el círculo de amigos, familia, organización familiar o familia de sangre, es lo mismo, ¿no? Hay un montón de patrones de conducta que favorecen la progresión de la enfermedad. Muchas veces, es más, el 80% de las veces llega antes la familia a pedir ayuda para saber cómo ayudar a la persona que está lastimándose. Entonces, a veces un familiar le pide recuperación a alguien sin practicarla en sí mismo. Nosotros pensamos que la recuperación es propia, que es necesario revisarse cada uno de nosotros y ver cuáles son estos comportamientos, cuáles son estos mecanismos de defensa que tienen que ver con la negación, con la sustitución, con la proyección y con la externalización y la generalización para poder brindarle la ayuda a la persona que tal vez no se da cuenta que la necesita, ¿no? Entonces yo no puedo darte comida si no tengo comida, de la misma manera no puedo darte recuperación si no la tengo. Entonces acá cuando la persona pide ayuda o su familiar, es donde podemos hablar del inicio de un proceso de recuperación. En la progresión de la enfermedad se desarrolla lo que llamamos adictología, ¿no?
un psiquiatra americano que se llamaba Seldak, es el primero que habló de la adictología. Es la distorsión en el pensamiento, es la lectura de la realidad errónea. El adicto puede tener un pensamiento filosófico muy interesante, puede ser una persona muy inteligente, puede tomar decisiones que sean realmente funcionales en otros aspectos de su vida, tiene la dificultad de tomar decisiones que sean por su propio bien. ¿Por qué? Porque hay una parte de su cerebro que distorsiona la realidad, que elimina algunas partes, tiene incapacidad para identificar las consecuencias, tiene algo tiene que ver con la inmediatez. Los procesos de razonamiento de las personas que no son adictas son un poco más prolongados que el proceso el tiempo de pensamiento de una persona que es adicta, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, decía Luca Prodan, y esto sería la manera de pensar de un adicto. Por ejemplo, puede basar su decisión en no detener no detener el consumo o la actividad que lo está lastimando basándose en un registro que tiene de haberlo podido hacer tiempo atrás. Claro, en una primera instancia la persona podía detener aquello que lo estaba lastimando, su patrón de conducta destructivo, cuando así lo quería. Esto hace mucho tiempo que no le pasa, hace promesas que no puede cumplir. Sin embargo, el registro que tiene y la decisión que toma está basada en ese registro que no tiene que ver con la actualidad. El pensamiento del adicto se va al futuro o se va al pasado para tomar estas decisiones. Tiene mucha dificultad para conectarse con el momento presente. En este pensamiento adictológico, la persona dice: consumo porque perdí el trabajo y me echaron de mi casa, consumo porque mi mujer me dejó, consumo porque estoy triste, cuando la realidad es, el pensamiento sano sería: perdí el trabajo y me echaron de mi casa porque consumo y esto me trae consecuencias negativas, convivo con el enojo, me aíslo, abandono a mis seres queridos. Mi mujer me dejó porque consumo lo mismo, como a partir de no poder parar de lastimarme, la dejé sola, mi comportamiento es cada vez más agresivo, las personas que viven conmigo ya no saben quién soy, porque la intimidad quedó reducida a tenerla solo con esa fuente de placer. Lo que va a defender el patrón de conducta es la fuente de placer. Cuando hablamos de recuperación, ¿no? Nosotros hablamos de, en el pensamiento adictivo, la persona ve el mal mayor, la restricción o la abstinencia sería el mal mayor, y el mal menor sería el uso de drogas o continuar lastimándose con ese patrón de conducta. Esta es o sea, lo peor que me puede pasar es dejar de hacer lo que me gusta, y la consecuencia menor sería seguir haciéndolo y creyendo que lo controla, cuando la realidad, el mal mayor es no poder detener el consumo de drogas porque no para de generarle pérdidas, y el mal menor sería la abstinencia o la restricción en el caso que este consumo tenga que ver con algunas de las cosas que no podemos dejar de hacer en la vida, ¿no? Un paciente que tiene indicados psicofármacos no va a dejar de usar los psicofármacos porque los necesita, pero sí tiene que aprender a dejar de abusar y hacer un uso que sea responsable. Lo mismo el deporte, la vigorexia. ¿Está mal hacer deporte? No, no está mal hacer deporte. Ahora, ¿cómo aprender a hacerlo de una manera que no lastime? En el pensamiento adictológico, la persona distorsiona el mal mayor y el mal menor. Para entrar en recuperación no hay manera de no tener pérdidas. Lo que podemos elegir es cuál es la pérdida que podemos tener. Cada decisión en la vida tiene una consecuencia. Nosotros no podemos elegir no tener consecuencias, sí podemos elegir cuáles son las que estamos dispuestos a aceptar.
Cuando nosotros trabajamos para revertir este proceso es necesario un tratamiento para cambiar la manera de pensar y en consecuencia la manera de vivir. ¿Qué pretendemos en cambiar la manera de pensar? Que la persona puede identificar los disparadores, poder resignificar creencias que tiene sobre sí mismo, que son las creencias que más lo pueden llegar a lastimar, cuando lo que es y lo que cree que tiene que ser entran en conflicto, para que pueda identificar en sí mismo este deseo imperioso y que aprenda a ponerse los límites. Un consejero en adicciones, una institución, un tratamiento, inicialmente pone los límites, pero la idea es que la persona pueda aprender a ponerse los límites a sí misma y a partir de ahí dejar de lastimarse. Entonces esto requiere un cambio, ¿no? Un cambio en la manera de pensar, en su manera de relacionarse, por eso hablamos de espiritualidad y trabajamos con principios espirituales como honestidad, receptividad y buena voluntad, poder ser honesto con lo que sí le sucede, dejar de ocultarse, poder escuchar lo que las personas, todo el equipo terapéutico y toda la ayuda que pueda tener a mano esta persona tenga para decirle, dejar de confiar en su manera de pensar y buena voluntad para poder poner en práctica. Sería conciencia, compromiso y acción. Una conciencia de pérdidas, un compromiso que le permita cada vez que no le salga bien renovar este compromiso, identificar dónde, qué es lo que no le funcionó, qué es lo que tiene que cambiar y acción, estar dispuesto a utilizar todas las herramientas que estén a su disposición. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, tengo... Eh, si hablamos de pantallas, y voy a ser muy breve con esto, Sí, el porque consumo, sí, el consumo de tecnologías tiene las mismas características, tiene también un proceso, un incremento. A partir de la pandemia, los controles familiares fallaron, ¿no? Todas las personas también nos vimos expuestos a un mayor contacto con las pantallas y no hay manera de prevenir, lo que va a pasar, ¿no? Pero sí podemos tener algunos patrones de conducta que favorezcan la prevención. Que el uso de estos dispositivos deje de ser algo que no se comparte con el resto de la familia, evitar que sea a solas en espacios aislados, favorecer la comunicación y el diálogo y, por sobre todas las cosas, poner en las relaciones, evitar el uso de las tecnologías cuando nos relacionamos en el contexto familiar. Estar atentos y, como siempre, pedir ayuda cuando detectamos que hay un uso indebido. No se puede evitar el uso de las tecnologías, son parte de nosotros. De hecho, hay una generación que se llama IGEN que ya nacieron con los dispositivos, no como los que somos más grandes. Entonces, es enseñarles a hacer un uso responsable, enseñarnos y poder admitir la propia dificultad para poder ayudar a otros. Eso es todo, perdón si me extendí y muchas gracias. perfecto. Yo lo que les voy a pedir a todos es que si tienen preguntas, para evitar que se superpongan con el audio, que las escriban abajo en el chat y yo las voy pasando a Mariela para que ir respondiendo. A ver, mientras hacen esto, si querés, Estrella, podrías empezar con porque por ahora no hay ninguna pregunta, podés empezar con tu exposición y después juntamos todas las preguntas para el final. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Cómo anda gente de Vivir Livianos? Perfecto. ¿Qué cuentan? Vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a charlar un ratito sobre el ayuno terapéutico. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto.
Bueno, el ayuno terapéutico, yo me hice esta pregunta, ¿es la última dieta de moda? Y la realidad es que el ayuno es parte de nuestra biología desde tiempos inmemoriales. El Homo sapiens evolucionó bajo condiciones de disponibilidad de comida en forma intermitente, con ayunos prolongados entre las mismas. Es decir, cuando teníamos que salir a cazar, si no había caza no había comida y ayunábamos. O nos comíamos algunas bayas de esas duras que crecían por ahí en el monte, porque no cultivábamos cereales todavía. Con lo cual, la idea del desayuno que trae mamá con la tostada con quesito blanco y mermelada realmente es una producción de los últimos 500 años o menos. Y realidad es muy poco tiempo para nuestra experiencia humana de muchos miles de años. Los periodos de ayuno en realidad son importantes. Uno piensa, ahora vamos a ver en el ayuno con debilidad, pero en realidad son importantes para recuperarse del estrés metabólico y oxidativo que produce una comida y para reparar los tejidos. Y en realidad eso es muy importante. Cuando uno se siente mal, que tiene alguna molestia, en general lo primero que hace es, en forma instintiva, dejar de comer. Y en estos momentos, la disponibilidad constante de alimentos que son densamente calóricos, aunque sean pequeños de tamaño, pero con muchas calorías, y las ingestas continuas, hemos visto que lamentablemente contribuyen a la patogenia de las enfermedades crónicas. El ayuno también fue utilizado como huelga de hambre, de causas políticas. Una de las grandes figuras que ayunó durante muchísimos años, muchas veces, lo hacía cuando estaba enojado con lo que hacían los británicos o cuando había alguna pelea dentro de la India, fue Mahatma Gandhi, y hay muchas personas que hacen huelgas de hambre justamente para defender determinadas circunstancias. También el ayuno se usó mucho y se sigue usando, por supuesto, en todas las religiones. Siempre hay algún día de ayuno, el día de Yom Kippur, el día del Viernes Santo, y el más largo y el mejor estudiado es el Ramadán, de la religión musulmana, donde se ayuna durante el mes 9, de 29 a 30 días, desde que se levanta el sol hasta que el sol se pone, y luego se hace una comida importante que generalmente es comunitaria, y esto significa que se hacen entre 8 y 12 horas de ayuno, según donde le toque, en qué parte del hemisferio le toque a la persona estar, según el tiempo que está el sol en el alto. Es interesante diferenciar el ayuno terapéutico del hambre, porque uno a veces dice ayunar y uno hace, digamos, como empieza a pensar que la va a pasar mal, y hay que diferenciarlo del hambre porque en la hambruna, en el hambre, lo que difiere es fundamentalmente la situación o la condición de que está la persona. La hambruna se da en condiciones extremas incluso para la vida, como los desastres naturales, un terremoto, un tsunami, un volcán, en las guerras, en los éxodos o en situaciones de extrema pobreza, y está asociada con el miedo, está asociada con los traumas. En cambio, el ayuno voluntario y bien diseñado incrementa la disponibilidad en el sistema nervioso de serotonina, que ya saben ustedes que es la hormona del placer, del bienestar, del pum para arriba, los opioides endógenos que hacen exactamente lo mismo, y un factor neurotrófico cerebral, que genera la adherencia y también estados de euforia, estados de bienestar. Es decir, esto es gente ayunando, y fíjense, por ahí se compraron estas cajas que vienen en Europa por 550 €, donde tenés el ayuno del mes. 5 comidas que mimetizan el ayuno para 5 días, y mientras tanto estás fantástico. Distinto de esto, gente que está en una situación, que salió de una patera, o que está en un centro de refugiados, o que está en un lugar porque hubo un terremoto, donde están tirados, están letárgicos, no saben si van a comer, en fin. Esta es una circunstancia donde acá no hay ningún neurotransmisor funcionando, ninguno de los buenos específicamente. El ayuno no es una dieta de moda, ya lo vimos a nivel político, a nivel religioso,
pero también a nivel médico. Las primeras personas que estudiaron la ventaja del ayuno fueron algunos médicos, el doctor Edward Dewey, en Estados Unidos, que estaba a favor de ayunar a la noche, y esto era en el siglo XIX. Y el francés, Gelpa, quien se inclinaba a ciclos de ayuno de 2 a 5 días y luego 15 días de dieta vegetariana. Ahí está, es una foto de Gelpa, porque Gelpa en el año 1919 fue el que habló de la dieta cetogénica, año 1919, dieta cetogénica para curar en esos momentos a las personas y a los niños especialmente que tenían epilepsias refractarias al tratamiento. Así que fíjense, Gelpa, siglo XIX, 1919, dieta cetogénica. En Alemania, en Europa, hubo dos grandes médicos, Buschinger y Meyer. Buschinger fue el que adosó el término de ayuno terapéutico, un régimen de ayuno supervisado en forma médica con el paciente internado en una clínica especializada en ayuno, en forma multidisciplinaria, que abarcaba 3 dimensiones: la médica, la psicosocial y la espiritual. El ayuno sigue en práctica en el día de hoy, la clínica de Buschinger sigue existiendo en Alemania y hace trabajos de investigación en ayuno súper interesantes, después voy a contarles algunas de estas cosas, y se dan caldos de vegetales, caldos de frutas y verduras, tés y agua, con el agregado de 30 gramos de miel por día de ayuno. Muy interesante, después si ustedes quieren podemos charlar por qué la presencia de estos hidratos de carbono en la alimentación, en el ayuno, digamos. Ahora, estamos hablando de 1800, de 1900, de 1910, esto no es nuevo. Sin embargo, ahora ha hecho un boom, y este boom se lo debemos a este caballero. Este caballero, lamentablemente, no es obesólogo ni es nutricionista. Este señor, el doctor Walter Longo, es un médico gerontólogo, es profesor de gerontología y ciencias biológicas de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, que es uno de los centros de investigación en envejecimiento y en enfermedades relacionadas con la edad, y también es director de un programa de longevidad y cáncer en Milán. La investigación de Walter Longo lleva más o menos unos cuantos años, pero hizo su eclosión en el año 2016, cuando él hace una gigantesca y espectacular revisión del ayuno, fasting, el ayuno en inglés, de sus características clínicas y sus mecanismos moleculares, después de muchos años de investigación. ¿Y por qué? Porque en realidad el problema que hay en California es que California es el lugar del planeta que tiene mayor cantidad de ancianos, de gente de 90, 100, 105 años, que llegan a esa edad, pero que vienen con muchas enfermedades, tienen diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ya pasaron 2 cánceres, tienen una demencia, etc. Y ustedes imagínense la gente rica de California, que tiene 55 años, que tiene, la pareja tiene sus 4 padres de 85 años vivos, pero enfermos, y tiene sus abuelos de 100 años, 110 años, que también viven y que también están enfermos. Y si que pensamos que estas 8 personas familiares queridas usan más o menos 10 o 15 fármacos cada una, imaginen los 100 fármacos que hay que tener en cuenta para que esta gente esté viva. Entonces, la investigación en el mundo es cómo llegamos a estar en 100 años sanos. Y ahí nosotros ya tenemos una herramienta, que ustedes ya deberían saber cuál es, que es el ejercicio, pero pareciera ser que no alcanza. Y la investigación de Longo y su grupo de colaboradores es en evaluar qué pasa, lo que primero empezó es qué pasa en las distintas especies, en los distintos otros animales, y qué pasa en el hombre. Él después hizo la dieta que mimetiza el ayuno, tiene muchísimas publicaciones, y es el que ha largado este boom del ayuno. Ustedes piensen que en 1910 ya hablábamos de ayuno, ya hacíamos ayuno, pero después a fines del siglo XX, 1980, 1990, las indicaciones nutricionales eran comer cada 2 horas, y nos la pasábamos comiendo, ¿no? Era el desayuno, hacer algo a media mañana, el almuerzo algo a media tarde, la merienda, la cena y a veces algo después de cenar. Bueno, este hombre vino a decir, paremos con esto, esto no funciona. O hasta aquí venimos un poquito equivocados.
Uno de los estudios más interesantes es en las levaduras. Se ponen levaduras en placas de Petri, las levaduras se dejan con azúcar, con glucosa, con lo que la levadura come, la levadura vive una semana. La dejamos a la levadura en una placa de Petri sin morfi, la levadura vive 6 meses. Se investigó lo mismo en las moscas le damos de comer, viven unos días, sin comida viven mucho más. En las ratas y ratones hay estudios muy interesantes, donde a las ratas que se les hace dieta cetogénica o se les hace ayuno, la ratita vive todo lo máximo de su vida, pongamos 34 semanas, y muere de muerte natural, se queda dormida y cuando se la biopsia está sana, cuando se le hace la autopsia, perdón, no tiene cáncer, no tiene enfermedad cardiovascular. Lo mismo le pasa a los perritos. Es decir, que con el ayuno, con la restricción calórica, lo que se observa es una importancia en la sobrevida. Pasa lo mismo con nuestros primos y también nos pasa lo mismo a nosotros. Igual para aumentar la sobrevida, estas especies más importantes, con mayores características, digamos, homeostáticas, necesitan también disminuir la proteína animal. Si nosotros hacemos ayuno, pero le seguimos dando a las proteínas animales, huevos, quesos y carnes, no vamos a aumentar en longevidad. El envejecimiento trae ciertas cosas. Lo primero es la pérdida de calidad de vida, aumenta la presión arterial, aumenta la inflamación, se altera la famosa insulina que yo siempre les mido a todos, empieza a aparecer líos, las proteínas se empiezan a hacer raras, empiezan a tener problemas, que uno deja de ver, deja de escucha peor, etc. Eso porque las proteínas se alteran en su forma, por supuesto aumenta el riesgo cardiovascular y de cáncer, y disminuye la actividad de una sustancia llamada sirtuina, que las sirtuinas cuando están elevadas y activas son las muchachas que hacen que bajemos de peso fácil. Vieron que antes, a los 20 años, uno hacía 2 días de dieta, bajaba 10 kilos, ahora uno hace 20 días de dieta y baja 0 gramos. Todo esto es un deterioro que ocurre en el cuerpo que está asociado con la edad. ¿Qué pasa la restricción calórica y el ayuno? Que la restricción calórica y el ayuno, mejoran la calidad de vida, generan adaptación metabólica, y esa adaptación metabólica también es a las infecciones, a ciertos procesos como los cánceres, mejoran la temperatura corporal, disminuyen la inflamación, disminuyen la insulina, el gasto energético, el estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Y esta vía que se llama mTOR, que no se las traje para que aprendieran medicina, sino porque sepan que la vía mTOR se activa cuando uno consume gran cantidad de proteína animal, y es la vía que va camino a la producción de atipías, es decir, de procesos de crecimiento como cáncer o cualquier otro pólipo que ande por ahí suelto. Aumentan la autofagia, ahora vamos a hablar, y las sirtuinas estas que nos ayudan a bajar de peso. Y no siempre el ayuno genera un descenso de peso, pero podría ayudar a bajar algo de peso. Esto mejora la expectativa de vida, mejora la calidad de vida y reduce la inflamación y las enfermedades crónicas. El ayuno genera algo muy interesante que es la autofagia. Auto viene de yo y fagia de comer, es decir, que uno se va a comer a sí mismo. Esto no se asusten. Comer a sí mismo está bueno. Porque se activa el sistema de autolimpiado de las células, que elimina los desechos celulares formados por el metabolismo. Cuando nosotros combustionamos muchísimo y a veces quedan residuos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el colesterol alto y nos dan una estatina para disminuir el colesterol, se frena el producto del colesterol, pero todas las vías previas de colesterol, todas las sustancias previas se acumulan en las células. Entonces, el ayuno ayudaría, en este caso, a limpiar todo eso, la habitación que está sucia, la habitación que está llena de polvo, que está desordenada. Esto genera que, si la habitación está nuevamente limpia, la célula es una habitación, si está nuevamente limpia, si está nuevamente todos los pisos brillantes, etc., y seguro que vamos a estar más que cuando teníamos 20 años que cuando teníamos 50. Es decir, el ayuno significa más tiempo para poder limpiar nuestro cuerpo. El sistema de limpieza, en vez de tener 8 horas, tiene 16, o tiene 20, o tiene 24. Esto de la autofagia fue estudiado por un médico japonés, el doctor Oyumi, que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2016 por sus trabajos sobre la autofagia. Él empezó en 1990 a trabajar con las famosas levaduras y descubrió los genes que regulan en nosotros, en este caso en principio en las levaduras, la autofagia. Luego hizo experimentos con las levaduras, muy tranquis,
y observó que las levaduras, cuando no comían, vivían 6 meses porque hacían autofagia, y también descubrió que pasaba lo mismo con las células humanas, y sus descubrimientos llevaron a un nuevo paradigma en la comprensión de que nuestras células son tan inteligentes que reciclan sus contenidos. Somos lo más reciclador que puede hacer si le damos tiempo. Aquí está una figura en estos momentos del doctor Oyumi, que tiene muy bien merecido su premio Nobel. Entonces, fíjense, 2016, Walter Longo habla de las ventajas del ayuno, y el mismo doctor Oyumi complementa con su premio Nobel y pone la autofagia como un sistema súper interesante en salud. Entonces ya tenemos dos grandes herramientas terapéuticas, no para bajar de peso. Tenemos dos herramientas terapéuticas para estar más sanos: hacer ejercicio y hacer ayuno. Ayunos hay muchos. Yo acá les traigo una lista de los que están totalmente validados. Una es la restricción en el tiempo de comida, y se puede hacer todos los días, o se puede hacer los días que ustedes quieran. Es decir, lo ideal es hacer un ayuno de 12 horas, cené a las 9 de la noche y voy a comer a las 9 del mediodía, de la mañana, es decir, hago 12 horas de ayuno y luego voy incrementando, o saco un desayuno o saco una cena, y llego hasta las 16 horas. Y entonces me queda una ventana para alimentarme de 8 horas, que si después lo quiero hacer de 20 o lo quiero hacer de 24, también se podría hacer. Solo desayuno y el resto del día ayuno, o tengo desayuno y almuerzo y luego etc. También puede hacerse ayuno en días alternos. Yo 5 días como lo habitual, y durante 2 días trato de hacer una alimentación tipo ayuno que esté cercana a las 500 calorías. Empiezo con 500 calorías, no, empiezo con más, y luego lo voy restringiendo. Eso sería el ayuno de días alternos, o el ayuno de la dieta 5-2. El ayuno en días alternos es cuando hago 24 horas de ayuno un día, otro día como, otro día hago 24 horas de ayuno. Esto puede ser muy variable, lo puedo hacer según lo charle con el médico especialista. Puedo ayunar una vez por semana y solamente ingiero agua. Puedo hacer la dieta que mimetiza el ayuno. La dieta que mimetiza el ayuno, quien la investigó, Walter Longo, y en Europa ya unos médicos nutricionistas hicieron lo que se llama PROLOM. Este es el estudio original de Walter, y esta es la dieta que venden. Son 5 días por mes. Entonces uno elige 5 días en los cuales come 500 calorías. Y para que la gente no esté complicada, se le venden los paquetitos, entonces hace una barrita de nueces en el desayuno, una sopa de vegetales que está en el paquete, en el almuerzo y en la cena, y unas aceitunas que vienen acá, vienen las aceitunas para los 5 días, es la merienda. Muy interesante, 550 € la cajita con los 5 días de ayuno. El ayuno de jugo durante 10 días, esto está muy basado en lo que es la alimentación, el ayuno en la alimentación ayurveda, que después, si ustedes quieren, podemos extendernos, y hay otros regímenes donde uno puede hacer variaciones de estas cosas, siempre con seguimiento médico y siempre sabiendo por qué lo está haciendo. ¿Cuáles son las ventajas del ayuno terapéutico? Bueno, que a veces la restricción calórica crónica de comer 800 calorías todos los días es difícil de lograr a largo plazo. También tendría ventajas en limpieza. Esto es lo que se hacía antes, lo que se estudiaba antes, pero que se observó que a veces era muy difícil de hacer, excepto, por supuesto, para las ratitas o los animalitos de experimentación. Y el ayuno intermitente, es decir, considerando periodos de restricción de energía seguidos de ingesta habitual, son una estrategia para mejorar los parámetros metabólicos, que ahora vamos a ver, para disminuir la inflamación, para aumentar la autofagia, que ya sabemos qué es, con o sin descenso de peso. Esto es muy importante. Cuando se vende el ayuno para bajar de peso, y a veces es frustrante porque hay gente que no baja. Y el ayuno se puede hacer en personas sanas, sí se puede hacer en personas sanas en normopeso que no tengan patología de trastornos de alimentación. Y en aquellos que tengan patología metabólica, y yo me animo a decir patología metabólica incipiente, porque a veces cuando uno ya tiene una patología metabólica de larga data y está muy medicado, no puede hacer ayuno porque lo tiene contraindicado por la medicación que está tomando. Entonces, el ayuno es más preventivo que muchas veces curativo. Si yo tengo diabetes tipo 2 de inicio, y ahí está el médico, si me va a poner metformina o no, ahí el ayuno podría intervenir en forma prudente. Ahora, cuando ya estoy tomando metformina, gliclazida, estoy tomando liraglutida, estoy ya con cestrina, estoy con insulina, y
ahí ya el ayuno es muy complicado de hacer, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y con especialistas muy bien formados e informados. En todos los grupos donde se realizó ayuno intermitente se vio que se disminuía el colesterol, el malo, el colesterol total, los triglicéridos, que 2 días de ayuno y triglicéridos desaparecen, y se eleva el colesterol HDL, que es el bueno. Disminuye la glucemia, se regula la secreción de insulina, si está alta baja, si está baja sube, y se mejora la tolerancia a la glucosa. Mejoran los parámetros de inflamación, disminuye por supuesto la tensión arterial, se modulan las adipoquinas son las hormonas, 1666 hormonas que larga nuestro queridísimo tejido adiposo. Si nosotros tenemos 40 kilos de tejido adiposo, imagínense con 1600 hormonas que andan por el cuerpo, ¿quién gana en toda la batalla? Cuando están moduladas, bueno, están funcionando mejor. Hay un efecto cardioprotector y antiaterogénico, si disminuyen los lípidos, si disminuye la glucemia, si disminuye la presión, protegemos al cuore, disminuye el peso corporal y fundamentalmente la grasa corporal, se reduce el estrés provocado en el cuerpo por los radicales libres, que esto no es que anden sueltos los radicales del partido radical, sino que son los radicales que nos generan la oxidación y nos generan el envejecimiento, y se disminuye el gasto metabólico, con lo cual estamos mucho más saludables después de todas estas regulaciones. Ahora, fíjense que el peso corporal anda en 7º puesto. No es que lo primero que ocurre es que baja el peso. A veces baja, a veces más o menos. ¿Puede ayunar todo el mundo? No, desde ya que no. Hay personas que no toleran en forma física y hay otros que no lo toleran en forma psíquica el ayuno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo no me banco a ayunar porque me siento mal físicamente o porque me siento mal psíquicamente, no tengo que pensar que el ayuno sea mi solución. Tendré que hacer alguna otra cosa, tendré que hacer una restricción crónica, tendré que manejarme desde otro lugar. Puede ocurrir cefaleas internas intensas o migrañas, náuseas y vómitos, mucho cansancio, bajón de azúcar, que baje el sodio, que baje el magnesio, disturbios de electrolitos, esto lleva a calambres. Puede alterarse la visión, puede traer insomnio. La persona que ayuna, dejó de cenar y a la noche está sentada en la cama con los ojos abiertos, bueno, ahí hay que cambiar el paradigma de ayuno, eso no funciona. Puede retener líquidos, esto puede ser un proceso temporal, pero puede estar asociado a algunas de las otras cosas. Interacción con drogas, por lo tanto, la gente que consume todas estas drogas no debería ayunar, hay que charlarlo con el médico, hay que disminuir las drogas, hay que tener un médico que sepa de ayuno y sepa en el caso de diabetes. Puede pasar voracidad luego del ayuno, puede pasar pensamiento, bueno, total mañana ayuno, entonces hoy me morfo la vida, esto tampoco ayuda. Puede haber aumento de peso, aunque les parezca increíble, y a pesar de la mejoría de los parámetros bioquímicos y metabólicos, el descenso de peso es muy variable y no supera el 13%. Es decir, yo peso 100 kilos, puedo bajar 13 kilos, pero hay gente que llega a subir hasta 4 kilos. Esto en las series estudiadas. La compensación del ayuno, luego de 24 horas de ayuno, está estudiado. Aquí se estudió en 11 personas que hicieron 2 días de 24 horas de ayuno, y fíjense que las personas 3 y 4 hicieron una compensación mayor al 100%. Es decir, que estas 2 personas ayunaron 2 días y subieron de peso, porque compensaron. Mientras esta persona seguramente bajó 4 o 5 kilos. Entonces, fíjense que hay personas que tienen muchas posibilidades de ganar de peso y hay personas que tienen posibilidades de bajar. Y no todos somos iguales. Muchas veces, según nuestra morfología, según nuestra constitución corporal, estamos más, podemos ayunar con más facilidad o casi que se nos resulta imposible. ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, hay muchas. Una sería la obesidad. Yo diría más para limpiar que para bajar de peso, aunque hay gente que baja bien de peso. La diabetes 2, especialmente en sus inicios, el síndrome metabólico, que es el inicio de toda la patología metabólica, diabetes, obesidad, hipertensión, ahí va. La dislipemia, el colesterol y los triglicéridos, cuando empieza a subir la presión, el hígado graso, en el riesgo de enfermedad coronaria, que es cuando están todas estas patologías, en la artritis reumatoidea, yo diría, antes de que empiece a estar medicada con drogas fuertes, digamos, con drogas importantes. La osteoartritis, por supuesto, hay una osteoartritis que es metabólica, que uno baja de peso, hace ayuno y se cura de todos los dolores periféricos. Hay síndromes de dolor agudo que también mejoran, en el dolor de cabeza, en la cefalea crónica, es decir, siempre que no sea el ayuno el que genere el dolor de cabeza, en la bronquitis, en las rinitis alérgicas, en sinusitis, en asma, en EPOC,
en cistitis recurrentes, en dismenorreas, en síndromes climatéricos, en psoriasis, en acné. Es decir, hay un montón de patologías en las cuales se estudió el ayuno terapéutico y ayudó, fue exitoso. ¿Cuáles serían los criterios para discontinuarlo? Empezamos re contentos a hacer ayuno, 16 horas, 20 horas, 24 horas, etcétera, 2 días por semana. ¿Qué nos estaría pasando que el médico tiene que frenar el ayuno y si nos damos cuenta nosotros mismos? Bueno, lo primero es falta de cumplimiento. Si yo empecé a hacer ayuno, pero al día siguiente, en la mitad, me comí un huevo duro, me comí algún paquete de galletitas porque no pude seguir con el ayuno, uno cuando empieza a sentir esas necesidades de comida debería frenar el ayuno, aunque haya pactado hacer 16 horas, 20 horas, 24 horas. La falta de cumplimiento hay que rever qué pasa con el ayuno en esa persona. La presencia de arritmias por la hiponatremia, por la hipomagnesemia, cuando empieza a aparecer mucha gastritis, reflujo estomacal, mucha molestia digestiva, cuando hay disturbios electrolíticos, que uno empieza a marearse, que se levanta y se marea, que se cae, que siente que le baja mucho la presión, o cuando bueno, hay mucho bajón de presión o mucho descenso de la frecuencia cardíaca. Estos son momentos en los cuales la persona tiene que chequearse y hay que salir del ayuno. Por eso el ayuno tiene que hacerlo un médico, y un médico que sepa de ayuno y sepa de las otras patologías metabólicas para hacer una guía más saludable. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? No puede ayunar la persona que está con caquexia. Si bien se ha demostrado, y fíjense que Longo es el director de un centro para cáncer, una persona que tiene cáncer y está caquéxica, es decir, que tiene una pérdida de masa muscular importante por un cáncer avanzado o por una insuficiencia cardíaca avanzada o por otras patologías que ahora vamos a ver, no puede hacer, de ninguna manera puede hacer ayuno. En la anorexia nerviosa y en los trastornos de la conducta alimentaria, yo tengo bulimia, yo tengo anorexia, un ayuno puede ser terrible y devastador para estas personas. En las personas que son ancianas frágiles, yo tengo una persona de 70 años que hace gimnasia, que tiene un sobrepeso ligero, que está bastante saludable, y quiere hacer 12 o 16 horas de ayuno o un día de ayuno, no pasa nada. Si tengo una persona frágil, está absolutamente contraindicado. No le va a ayudar en nada. Los niños no deben ayunar y los adolescentes en crecimiento menos que menos. Estamos en un momento anabólico, en un momento de crecimiento, en un momento de captar nutrientes, en un momento en que la insulina sube para que yo pueda llegar al 1,70 m o para que yo pueda tener mi peso adecuado. No se debe ayunar. Menos en el embarazo ni en la lactancia. Todas estas son contraindicaciones absolutas. No hay una chica embarazada que quiera subir menos y que haga 12 horas. Por suerte, en general, el cuerpo no lo acepta, ¿no? Pero en las personas trasplantadas y en las personas que toman drogas inmunosupresoras, por eso si yo ya estoy con un inmunosupresor por una artritis reumatoidea, yo ya no estoy en condiciones de hacer un ayuno. En el hipertiroidismo, por supuesto, en una insuficiencia cerebrovascular, en una injuria cerebral, me dio un golpe en el cerebro, no voy a ayunar, son momentos muy catabólicos, no debo ayunar. En una persona con demencia, por ahí en un inicio de un Alzheimer o antes, sería un buen regulador, digamos, sería un buen preventivo probablemente, esto es lo que trabaja Longo y colaboradores, pero cuando yo ya estoy con el cuadro instalado no hay forma. En el desprendimiento de retina, insuficiencia renal hepática y enfermedad coronaria, porque son momentos muy catabólicos que se contraindican. Contraindicaciones relativas, diabetes 1. La diabetes 1 está formalmente contraindicado el ayuno, pero, en la clínica de Buschinger, que todavía existe en Alemania, del ayuno terapéutico del 1900, hay 2 maravillosos estudios que internaron a 20 personas con diabetes 1, que usan insulina, que no la pueden... Y los tuvieron 7 días con ayunos de 7 días, con meditación, con relajación, con ejercicio, con controles, con infusores de insulina, por supuesto, médicos súper especializados en ayuno y súper especializados en diabetes, y a estas 20 personas que fue muy bien. Entonces, por este estudio, en esta clínica alemana, y alemanes además los pacientes, así que cuidadosos de todo, bueno, uno tiene que decir es relativo porque hay 2 estudios médicos que autorizarían en pacientes internados en clínicas hiperespecializadas a que lo podrían hacer. Pero la verdad es que no es para el consultorio de ninguna manera. En las adicciones hay que ser muy cuidadoso, en los desórdenes psicóticos, en el cáncer, en estadios iniciales,
en una úlcera duodenal porque el riesgo es que se exacerbe. Así que son contraindicaciones relativas, pero que están estudiadas, por eso son relativas. ¿Qué medicaciones deben ser ajustadas durante el ayuno? Un montón. Corticoides sistémicos, inflamatorios no esteroides. Uno no puede estar por dolor tomando ibupirac y pretendiendo hacer ayuno, va a ser una acidosis terrible. Los hipotensores, ni betabloqueantes, ni atenolol, ni nebivolol, ni carvedilol, y menos los diuréticos. Hay que cambiarlos, hay que sacarlos, hay que hablar con el cardiólogo, con el diabetólogo. A ver. Hipoglucemiantes orales, ni metformina, ni sulfodrogas, ni insulina. Solamente se puede hacer ayuno, ni los SGLT2 tampoco. Hay un montón de drogas. Solamente el inyectable liraglutide se podría utilizar en una persona que va a ayunar. Solamente. Los demás están todos formalmente contraindicados con el ayuno. O se suspenden, se hace mucho control, medio complicado. Los anticoagulantes, por supuesto, contraindicación. Los psicotrópicos, los anticonceptivos, los anticonceptivos también, porque se puede hacer un lío terrible, y los anticonvulsivantes. Por lo tanto, esto es una gran indicación médica el ayuno, pero hay que estar siempre, si uno piensa hacer alguna de estas modificaciones, hay que ir inmediatamente a preguntarle al médico, y el médico tiene que saber de qué se trata. Y para finalizar, el ayuno terapéutico, ¿qué nos ayuda? A limpiar a nuestro cuerpo. Y el ayuno tecnológico de las pantallas nos ayuda a limpiar nuestra mente. Así que en Vivir Livianos les proponemos empezar a hacer algún ayuno tecnológico, de dejar algún rato, unas horas, el teléfono y las pantallas sin actividad, y charlar con el médico cómo tratar de hacer algún ayuno terapéutico, el que para cada persona esté indicado, con la alimentación que esté indicada, con los controles y las salidas que estén indicados, y con los cambios, si fuera necesario, de la medicación, si existiera, como en medicina siempre existe, un verdadero costo-beneficio del ayuno y de la patología que uno quiere ayudar. Muchísimas gracias por su atención. Beso para todos.